Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Sesión interesante donde las haya hoy, por cierto. A ver, obviamente siempre nos trabajamos, curramos muchísimo, ¿vale? Todas las temáticas. Siempre os lo he dicho que todo está en función, obviamente, de vuestras necesidades, de lo que vais planteando. Pero estoy muy ilusionada con esta masterclass porque creo que es algo que no hemos visto nunca antes y que os va a ayudar. Pero bueno, a ver, lo primero de todo, hacemos prueba de audio, prueba de imagen, que yo me pongo muchas veces a hablar aquí. Podéis escucharme, podéis verme todos bien, la pantalla, todo. Vale, tenía a Humberto, ¿qué tal? Humberto, buenos días. Abelardo también, ¿qué tal? Tony, todo ok, me decías. Adelson también, estupendo. Vale, Tony también me estaba confirmando. Jaime, Juan. Vale, chicos, muy bien. Vale, ahora ya sí, que es que muchas veces me pasa que me pongo a hablar, Daniel también, gracias Daniel, buenas tardes. Me pongo a hablar muchas veces y digo, vale, lo primero de todo siempre tenemos que hacer la prueba de imagen para asegurarme de que está todo bien, que podéis escucharme bien y por lo que veo es así. Esta sesión luego lo comentaré, ¿vale? Por si alguno entra un poquito más tarde, también para que lo podáis tener en cuenta. Esta sesión es especial, ¿vale? Se os va a premiar a todos los que estáis en directo. Luego lo recordaré, pero a lo largo del webinar os voy a pasar un código y os voy a dar el correo electrónico, ya que lo que vamos a estar viendo hoy es muy práctico, ¿vale? Es una manera, claro, el otro día estuvimos hablando de la evaluación de estrategias de cómo teníamos que ir evaluando nuestra estrategia para saber si era rentable, no era rentable. Estuvimos viendo factores importantes que nosotros teníamos que tener en cuenta y hoy pues quiero ir un poquito más allá al final, ¿vale? Me gustaría muchísimo, que era lo que estaba comprobando aquí, me gustaría muchísimo comprobar al final un poquito, pues, hacerlo mucho más tangible, ¿vale? Quiero enseñaros varias métricas, de qué manera, porque al final muchas veces decís, vale, me gustaría de manera a lo mejor más numérica, comprobar si mi estrategia es rentable, es consistente, si es válida, si tengo que hacer alguna modificación. Entonces, vais a tener las métricas clave. Os voy a enseñar de las que más se usan, las que más se emplean a nivel profesional, aquellos que queréis escalar un poquito más vuestra estrategia. Y luego, después de eso, voy a compartiros, ¿vale? Si mandáis un correo electrónico, tiene que ser, ojo con esto. A ver, el correo electrónico que mandéis, que ahora os voy a decir, tiene que ser, según termina la sesión de trading, la masterclass, tenéis una hora de margen para mandar lo que yo os diga. Tenéis que mandar un código al correo electrónico que ya lo conocéis, el de jasfortwitchfx@outlook.com, ¿vale? Tenéis un margen de una hora y si en esa hora mandáis el código, se os va a mandar el patrón de lo que tenéis que incluir en vuestra estrategia, incluso con ejemplos, para que sepáis cómo aplicarlo, ¿vale? De manera práctica, es decir, digamos, todavía ir un poquito más allá, pasaros la parte práctica para que vosotros lo podáis aplicar también a vuestra estrategia. Y ya os digo, se va a dar un margen de una hora desde que termina la sesión, así que si escribís en ese margen, se os compartirá. Vale, luego lo vuelvo a decir porque sé que quizás alguno puede entrar un poquito más tarde, entonces para asegurarme sobre todo que lo vais a tener, ¿vale? Y que lo sabéis todos los que estáis en la sesión conmigo. Así que vamos a ir viendo eso, métricas claves. Si tenéis alguna duda para esas métricas, esa evaluación de los resultados de trading, me decís, porque es cierto que genera muchas veces muchas dudas, porque al final, claro, estamos trabajando una estrategia y si no tenemos una cierta formación, no podemos evaluar si esa estrategia realmente es viable, si lo estamos haciendo bien, si los resultados que se están dando son resultados que al final podemos considerar a título profesional, que pues se pueden sobre todo sostener en el tiempo. Así que de ahí que le demos tanta importancia, ¿vale? Estas métricas las utilizamos todos los que nos dedicamos al mundo del trading de manera profesional. Entonces, bueno, si vosotros queréis seguir escalando un poquito más y queréis llevar poco a poco vuestra operativa a un nivel más profesional, sí o sí tenemos que tener en cuenta estos datos que os voy a estar dando ahora. Vale, entonces, bueno, no me entretengo más, voy a ir comentándoos. Es un poco más duro, ¿vale? Todo esto que os voy a estar enseñando y me refiero duro en el sentido de que evidentemente, pues al final son muchos números, ¿vale? Mucha matemática. Quizás al principio puede resultar como un poco agobiante por eso, el hecho de que son muchos números,
pero bueno, en realidad ya os digo que es bastante sencillo, es bastante intuitivo y luego con ir comprendiendo bien de dónde sale cada cosa, más que suficiente. ¿Vale? A ver, rentabilidad, ganancias. En este caso, claro, al final quería ir un poco más al principio, porque cuando nosotros estamos evaluando una estrategia, al final la estrategia se tiene que basar en rentabilidad. Una estrategia es válida si es rentable. Obviamente no es válida si no sale rentable. ¿Qué se le une el hecho de que sea rentable? Pues que nosotros podamos obtener ganancias. Si vemos que nuestra estrategia nos da ganancias, evidentemente es rentable, ¿vale? Lógicamente, a ver, no estoy descubriendo nada nuevo, ya lo sé, es algo muy simple, es algo muy sencillo, pero lo tenemos que tener en cuenta. Vale, el profit factor. A ver, quedaros con esto, es algo que es importante, ¿vale? Siempre cuando vosotros estéis hablando de vuestra estrategia, tened en cuenta esta cifra. El profit factor, factor de beneficio, se calcula con las ganancias totales entre las pérdidas totales, ¿vale? A ver, no os vayáis a un día, a una semana. Mi consejo es que esto lo evaluéis de manera mensual y de manera anual. ¿Vale? Cuando hayan pasado meses de vuestra operativa, podéis hacerlo mes a mes y si ya lleváis más de un año operando, podéis calcular vuestro profit factor a nivel anual, ¿vale? De manera genérica, es una de las métricas que mejor tienen en cuenta el factor de beneficio y una de las métricas que mejor tienen en cuenta si nuestra operativa, ya no solamente eso no es rentable, porque hay veces que a lo mejor partimos de una operativa que en principio pues no es muy rentable y luego de repente vemos que empieza a dar rentabilidad un poquito más tarde, ¿vale? Entonces, el profit factor a mí me parece interesante el hecho sobre todo también para ir mejorando. A mí me ha pasado algunas veces, yo cuando he creado mi estrategia tenía un profit factor determinado, he ido aplicando mejoras, ¿vale? Es verdad que mi estrategia no es igual ahora que hace 5 años, que hace 7 años. He conseguido ir aumentando el factor de ganancias. He conseguido que poco a poco, año tras año, mis beneficios sean cada vez más altos, ¿vale? Yo me acuerdo, aquellos, por ejemplo, que muchas veces me decís que queréis estar en el canal y me preguntáis el porcentaje de aciertos, el porcentaje de beneficios, yo en muchísimas ocasiones os digo que, bueno, yo me acuerdo antes, ¿vale? Hace varios años, cuando me lo preguntabais, en estos casos, evidentemente, como en todos, siempre tenemos que ser lo más transparentes posible, y yo os decía que estaba entre el 70, 65, 70%. A día de hoy, por ejemplo, mi profit factor ya calculado de manera mensual, de manera anual, una media de todo eso, está en torno al 75-80%. Vale, por ejemplo, os pongo un caso, hay que calcularlo de manera estable en el tiempo, de manera sostenida en el tiempo, porque a mí había algunas veces que me ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, pues estamos ahora mismo a 22 de mayo, fijaros que queda como un poco más de una semana para que termine el mes. Ahora mismo mi porcentaje de beneficios está en torno al 85%, ¿vale? Creo que os lo he puesto ahí en el canal. Según cálculos, evidentemente todavía no os fijo porque tiene que cerrar el mes, pero imaginaros, ¿vale? Que cierra el mes de mayo y es el 85%. No podría decir que mi profit factor es del 85% porque al final tengo que hacer una media de los últimos meses y de los últimos años, ¿vale? Entonces esto al final viene siendo un poco lo que muchas veces yo os destaco, lo que muchas veces os comento, que es la importancia de que nosotros no nos centremos en lo que ha pasado una semana, en lo que ha pasado un mes, sino que al final nuestra estrategia de trading tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo, ¿vale? A lo mejor hay un mes más complicado, pero eso no define que mi estrategia sea peor, simplemente lo que está definiendo quizás es que el mercado ha estado más difícil. Lo que define el hecho de que mi estrategia sea mejor o sea peor, haya mejorado, haya empeorado, o se haya mantenido, es ese profit factor a lo largo de los meses, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, cuando os hoy el porcentaje de aciertos, ese 75-80%, está en base a el profit factor a lo largo de los meses y la evaluación también anual, que es importante. Vale, ahí lo tenéis, por ejemplo, el profit factor, cuando vosotros vais a hacer el cálculo, si al hacer la división os sale una cifra superior a 1, con eso ya yo me siento más que orgullosísima de vosotros, porque al final lo que nos estaría dando a entender es que vuestra estrategia es rentable. Es decir, ya en ese caso, pase lo que pase, estaría todo ok, estaría todo bien, todo perfecto, porque al final tendríamos una estrategia que sale rentable, ¿vale? Que sale viable. Ahora bien, si vosotros
intentáis mejorarla, vais optimizándola, vais haciendo que al final vuestras ganancias poco a poco a lo largo del tiempo sean cada vez mayores y conseguís un profit factor que sea superior al 2, excelente, ¿vale? Entonces, este cálculo, por favor, tenerlo muy en cuenta, es importante, ¿vale? A mí este me gusta mucho. Ya os digo, no es algo que tengamos que calcular todos los días, pero si tenéis vuestro diario de trading y ahí vais apuntando toda vuestra operativa, toda la rentabilidad que vais sacando, tened en cuenta el profit factor, ¿vale? Siempre incluirlo porque os va a ayudar mucho. Expectativa. Vale, la expectativa a mí me gusta un poco menos, evidentemente, aunque no me guste tanto, pero tengo que hablar de ello, lógicamente, porque es algo que también se utiliza y que necesitáis conocerlo, ¿vale? Porque ya estamos hablando de la probabilidad y demás. Este tipo de medición es una medición que se utiliza mucho, sobre todo cuando estamos trabajando índices y vemos un poco el porcentaje de aciertos que presentan esos índices, pues os digo que es un poco más probabilístico. Yo siempre cuando estoy hablando de probabilidades en trading me gusta mucho huir de esa palabra, no me gusta. Yo cuando digo probabilidad, hay gente que me dice, voy a apostar en compra al euro. Digo, por Dios, nadie está apostando, esto no es un juego, no estamos hablando de ningún casino, sino más una inversión seria, ¿vale? Pues digamos que esto de expectativa y todo eso eh, suena como mucho a juego, por lo menos para mi opinión. Entonces, yo no soy muy partidaria de utilizarlo, ¿vale? Pero bueno, en base a esto, para aquellos que soy yo, no así, quiero saberlo, obviamente es algo que tenemos que conocer. Se calcula, dice, ¿cuánto ganas? Bueno, de promedio por operación, más o menos, muy estadístico, al final, porque es un promedio, hay en operaciones que se pueden ganar más, en operaciones que se pueden ganar menos. Yo esto, sobre todo, por cierto, ahora ya lo vemos más en detalle, pero yo lo tendría más en cuenta de cara a un poco los ratios de riesgo-beneficio, ¿vale? Los ratios de riesgo-beneficio quizás pueden ser los que se acercan un poquito más. Es la probabilidad de ganar por el promedio de ganancia menos la probabilidad de perder por el promedio de pérdida, ¿vale? Es decir, probabilidad de ganar, pues oye, según tu estrategia, qué porcentaje de aciertos son los que tienes, a eso le tenemos que multiplicar el promedio de lo que ganas y luego hay que restarle lo que es la probabilidad de perder. Pues evidentemente si mi probabilidad de ganar es del 80%, imaginaros, la probabilidad de perder tendría que ser la parte restante, sería en el 20%. Por el promedio de pérdida, pues más o menos, oye, un promedio. Cuando una operación te sale mal, más o menos cuánto puedes llegar a perder según tu cuenta de trading, ¿vale? Según cómo te esté yendo. Es al final eso, es un poco más tipo promedio para haceros vosotros una idea y comprobar si las expectativas que tienes en tu operativa se acercan un poco más a lo que viene siendo tu operativa real. En lo que nos dice cuánto ganas de promedio por operación, ¿vale? Viene siendo eso, un beneficio más neto. Luego tenemos la tasa de aciertos, ¿vale? La tasa de aciertos, cuidado con esto, es verdad, dice porcentaje de operaciones ganadoras. Dependiendo del tipo de estrategia que se puede utilizar, no siempre implica rentabilidad. Esto viene siendo sobre todo pues, cuando a lo mejor nosotros tenemos una operativa más híbrida, yo os diría. Cuando a lo mejor estamos utilizando un tipo de operativa intradía, con un tipo de operativa más scalping, o no estamos llevando a cabo a lo mejor una gestión de riesgo más lineal, sino que estamos teniendo en cuenta varios factores. Entonces, en el caso de que estéis utilizando distintos factores, ¿vale? Como lo que os estoy diciendo, es verdad que nos acerca mucho a la realidad. Ahora bien, si vuestro tipo de estrategia es como más lineal, en el sentido de que, oye, pues yo, por ejemplo, yo en mi caso, ¿vale? Es muy lineal porque al final el tipo de operativa que yo empleo en mi cuenta de trading, mi cuenta real, es una operativa intradía, independientemente de que a lo mejor puedas tener una demo para trastear. Yo, por ejemplo, que muchas veces me lo habéis preguntado, además de tener una cuenta real, yo también tengo una cuenta demo donde intento investigar cosas nuevas. Siempre lo digo que en trading al final es bueno estar estudiando, ¿vale? Siempre, por mucho tiempo que llevéis trabajando en los mercados, que os estéis dedicando a esto, siempre, siempre tenemos que estar actualizados, siempre tenemos que intentar estudiar, aprender cosas nuevas para poder mejorar y eso pues también nos lo brinda la plataforma demo. Entonces puedes decir, oye, mira, yo estoy operando con mi cuenta real, pero a la vez también pues tengo mi plataforma demo para investigar, para probar cosas nuevas y muchas veces pues de ahí también conseguimos sacar operativas muy exitosas, operativas que dan muy buen resultado y que nos permiten pues al fin y al cabo trabajar de una manera mucho más óptima, ¿vale? Todo lo que sea mejorar vuestra estrategia de trading, poderla hacer más rentable, más viable,
yo siempre os lo aconsejo, ¿vale? Que trabajéis en ello, porque al final de lo que se trata es de tener una estrategia que sea lo mejor posible. Vale, nos dice también ganancia media por operación. La ganancia media por operación, que es lo que tenéis ahí, ¿vale? Más o menos, pues, teniendo en cuenta, como os digo, al final esto no es algo matemático. Hay operaciones en las que se gana más, hay otras operaciones en las que se gana menos, pero aproximadamente, más o menos, pues oye, ¿cuál suele ser el beneficio que puedes obtener por operación? No solamente depende también de nosotros, ¿vale? Las cantidades fijas, hay veces que a lo mejor si llevamos a cabo un tipo de operativa intradía, en días en los que el mercado se está moviendo con muchísima más fuerza, el beneficio es muchísimo mayor. Sin embargo, hay días que a lo mejor abrimos operaciones, el gráfico está un poquito más lineal y nos vemos obligados a cerrar con un poquito menos de beneficio. Entonces, el punto medio entre todo esto es lo que nos indicaría realmente si una operación es viable o no es viable. Hola Juan, ¿cómo estás? Me decías, ¿qué porcentaje de riesgo por operación y diario tienes? A ver, yo ahora vamos a ver la parte de los porcentajes. Eso ya forma parte de la gestión de cada uno, ¿vale? Yo, por ejemplo, gestión de cuenta de terceros no llevo, yo no me dedico a gestionar cuentas de otras personas, pero a título personal no me gusta nunca exponer más del 2% por operación, ¿vale? De mi cuenta de trading. Entonces, soy bastante estricta con eso. Para mí ya sabéis que la gestión de riesgo es algo importantísimo. Y al final pues me interesa mucho sobre todo el poder limitar las pérdidas. Entonces, si puede ser menos del 2%, como os comento, pues muchísimo, muchísimo mejor. Vale, métricas clave en trading, más cosas, más puntos importantes en relación al riesgo y a la gestión. El drawdown, me imagino que muchísimos lo habréis visto en MyForexBook, bueno, hay muchísimas plataformas formas que si pones datos de tu cuenta, te hablan, ¿no?, de esas estadísticas, te hablan de esos datos, que es el máximo retroceso, el máximo riesgo que permites dentro de tu cuenta, ¿vale? Cuanto más recorrido el precio lleve en tu contra, pues ese drawdown va a ir aumentando. Entonces es como el máximo retroceso que permites a las operaciones que vayan en tu contra antes de que a lo mejor decidas cortar potenciales pérdidas o decir, bueno, es que si va hasta estos niveles yo puedo mantener la operación abierta sin problema. Al final lo que mide es el nivel de riesgo en general en nuestra operativa de trading. Fijaros, pérdida máxima desde un pico hasta un valle en tu curva de capital. A ver, no nos compliquemos mucho, es la pérdida máxima que tú estás dispuesto a asumir en tu cuenta de trading. Imaginaos, ya tengáis una operación abierta o tengáis dos operaciones abiertas, cuanto más recorra el gráfico en tu contra y más potencial pérdida tengas, es decir, cuanto más en negativo estén abiertas esas operaciones, pues el drawdown va a ir aumentando. Entonces, si veis que tenéis un drawdown alto, es porque el tipo de estrategia representa un riesgo mayor. Para poder medir esto bien, a mí el drawdown me gusta mucho. Para poder medir esto bien, entender que cuanto más consigáis disminuir el nivel, muchísimo mejor para vosotros. ¿Vale? Entonces, si tenéis un drawdown con un nivel determinado y con el paso del tiempo, además de aumentar la rentabilidad, conseguís bajarlo, es lo mejor que podéis hacer, porque con eso lo que estáis consiguiendo es que al final el riesgo que estáis asumiendo sea cada vez menor, por lo tanto tendréis una estrategia mucho más viable, mucho más rentable, que en el tiempo será muchísimo más sostenida. Vale, el ratio de Sharpe, fijaros, es un poquito más complicado, ¿vale? Se usa algo menos. Aquí lo que se busca es todo lo contrario en cuanto al riesgo. Cuanto más alto sea, significa que es una operativa mucho más viable, mucho más rentable, mucho más eficiente, más eficaz y que por lo tanto merece la pena. El rendimiento medio, que es algo que ya hemos calculado, ¿vale? Por lo general, decir, oye, pues mira, mi rendimiento está en torno a esta cifra, le tenéis que quitar la tasa libre de riesgo y luego dividirlo entre la volatilidad. Esto ya os digo es un poquito más complicado, ¿vale? De manera manual no se calcula este índice, por eso no os puedo dar una explicación mucho más detallada, pero sí que hay muchas calculadoras, ¿vale? Si vosotros buscáis en Google que queréis, por ejemplo, calcular el ratio de Sharpe, vais a encontrar muchísimas calculadoras donde vosotros poniendo los datos que os están pidiendo, os van a calcular directamente esa tasa. Entonces, es un ratio bueno. A ver, mi consejo es si tenéis un cuadernito, tenéis una agenda, todo esto que os estoy diciendo, el ratio de Sharpe, el drawdown y demás, vais apuntándolo y luego imaginaos que decís, vale, ahora que es mayo, me calculo el drawdown, el ratio, tal cual. Dentro
de un mes, para junio, cuando haya terminado el mes de junio, volvéis a hacer el cálculo. Julio, agosto, septiembre, vais todos los meses haciendo vuestro cálculo de todas estas cifras y luego ya como resultado final es como vosotros podéis ir viendo la evaluación, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el mercado. Decir, vale, en mayo tuve esto, luego lo conseguí bajando o no le he bajado. Eso os va a ayudar muchísimo a poder comprobar la viabilidad de vuestra estrategia a lo largo del tiempo, el ver cómo ha podido ir mejorando o no, porque al final esto lo que nos ayuda muchísimas veces es aplicar, pues, a tener en cuenta si hay que aplicar correcciones, si hay que realizar algún tipo de modificación, si estamos haciendo bien las cosas, porque a lo mejor decimos, oye, pues mira, el tipo de operativa que estoy realizando estoy consiguiendo que mi ratio de Sharpe sea cada vez más grande y el ratio del drop down sea cada vez más pequeño. Por ejemplo, si lo conseguimos con el paso de los meses, eso significaría que estamos profesionalizando mucho más nuestra estrategia. Es todo el mundo, pero esto es importante porque al final lo que nos ayuda es de manera mensual a comprobar la viabilidad de lo que estamos trabajando. Insisto, ¿vale? No lo hagáis todos los días, por favor, ni todas las semanas, porque no hay que obsesionarse, pero sí que imaginaros el primer día de cada mes, el hacer todos estos cálculos, actualizarlo y apuntárnoslo en un cuaderno nos va a ayudar a poder de manera mensual comprobar la evaluación y la evolución de nuestra estrategia y yo os diría que es algo obligatorio, es un paso obligatorio. El ratio de Sortino también, bueno, quizás este es un poquito menos habitual, ¿vale? Lo podéis tener en cuenta. A ver, me interesa que lo veáis, pero a mí los que más me gustan sobre todo es el drawdown y el ratio de Sharpe, creo que son de los más visuales, de los más interesantes. Pero fijaos, dice, penaliza solo la volatilidad negativa. Bueno, yo tendría en cuenta directamente ratio de Sharpe, ¿vale? Que sepáis que existe, pero que no hace falta calcular los dos porque al final tampoco es cuestión de que tengamos 1000 cifras en la cabeza porque no nos va a servir de nada. Tenemos que tener cifras que realmente nos sirvan y nos ayuden a conocer, comprender tanto la evolución del mercado como también, por supuesto, pues el ir comprendiendo cómo va trabajando todo, ¿vale? Todo lo que es nuestra estrategia. El ratio de riesgo por operación, también esto es lo que acabamos de ver, lo que hemos visto. Oye, pues si yo estoy abriendo operaciones, ¿cuánto es lo que quiero arriesgar en mi cuenta? Ya os he dicho yo, por ejemplo, más del 2% jamás. Y lo ideal para mí es eso, entre el 1 y el 2%, no exponer más cantidad, menos tampoco, porque si no tampoco es plan, no estaríamos utilizando lo suficiente nuestra operativa para poder tratar de hacer crecer nuestra cuenta lo más rápido posible, al menos dentro de esa cierta seguridad. Pero entre el 1 y el 2% sí que lo podemos considerar viable, ¿vale? En este caso sí que lo podríamos tener en cuenta. Métricas clave en trading. Vale, siguiente punto, consistencia. Vale, hemos estado evaluando distintos pasos, distintos factores, como habéis visto, para calcular la rentabilidad y las ganancias. Hemos estado viendo también de cara a comprender lo que es la parte de riesgo y de gestión, ¿vale? Tenemos métricas para cada uno de los aspectos y ahora el que nos queda, que es el de la consistencia, que al final la consistencia pues no es otra cosa que comprobar que con el paso del tiempo esa estrategia va a seguir siendo viable. Que muchas veces entran dudas y dices, oye, es que estoy utilizando esta estrategia, me va muy bien, pero ¿y si no es realmente buena, es cuestión de suerte lo que estoy teniendo y al final puede terminar siendo una operativa que no sea lo suficientemente eficaz, lo suficientemente eficiente y que al final en un futuro me pueda llegar a hacer perder capital, me pueda llegar a hacer perder dinero? Pues evidentemente eh, es algo importante, ¿vale? Que nosotros también tenemos que comprender. Al final tengo que conocer cuál es el alcance de mi estrategia y ya os digo, por ejemplo, yo el hecho de que hoy en día utilice la estrategia que utilizo no es cuestión de que haya elegido una al azar y ya está. Es al final cuestión de mucho trabajo de evaluación por delante y bueno, pues al final ser conscientes de que evidentemente pues todas estas métricas nos ayudan a poder comprender si realmente merece la pena o no. Vale, Humberto me decía, eso me queda muy claro el ratio de Sharpe, lo podemos ver más en detalle en la práctica. Sí, no os preocupéis, ¿vale? Luego ya os digo el código porque se os van a mandar las partes prácticas, ¿vale? Vosotros, si mandáis lo que os voy a decir dentro de un ratito, sé que algunos os habéis incorporado más tarde, no os preocupéis, ahora lo recuerdo, pero ya sabéis que por estar en directo en esta sesión, yo en un rato, dentro de unos minutos, por cierto, os voy a compartir un código,
¿vale? Y ese código es importante que según termine la sesión tenéis una hora, por favor, tenéis una hora de margen. Si terminamos, suelen terminar a las 6 menos 20 o algo así las sesiones, ya lo sabéis. Entonces, si terminan a las 6 menos 20, tenéis hasta las 7 menos 20 para mandar el código a justfortritefx@outlook.com, luego os lo escribo, el código y todo, y lo mandáis y se os manda así, ¿vale? La parte práctica. ¿Vale? Es para que vosotros pues, podáis tener también más material. Entonces, luego yo os lo mando, no os preocupéis. Si se tarda un poquito en contestar es porque estamos contestando a todos los correos, ¿vale? Pero bueno, vosotros estaros tranquilos porque siempre y cuando lo mandéis dentro de ese margen de una hora desde que termina la sesión, suficiente, vais a recibir el material, ¿vale? Que necesitáis. Vale, Equity Curve, que es lo que tenéis aquí, la curva de capital, por ejemplo, esta está muy bien. Buscarlo en Google, ¿vale? Aquí sí que sé que hay muchos sitios donde te lo evalúan de manera gratuita. A ver, evidentemente, pues aquellos que estéis empezando y queréis ir trasteando un poco y queréis verlo, yo creo que es perfecto. ¿Vale? Además es de manera visual, es lo bueno que tiene, que ya no solamente es una cifra, sino que podéis contrastar las cifras anteriores que os he estado diciendo con esa curva de capital. Y de manera gráfica poder comprobar cómo es la evolución pues, de vuestra cuenta de trading, si al final está aumentando vuestro capital, se está manteniendo, está disminuyendo, espero que no. Un poco pues conocer lo que es la evolución general, ¿vale? De vuestra operativa. Esa está muy bien. Esa si tenéis ocasión, yo os digo que hay páginas que te lo calculan, es un gráfico, por eso no es una cifra que nosotros podamos calcular, pero hay muchas páginas que sí te lo calculan. Número de operaciones, sample size, ¿vale? Entonces, esto sí que os digo, claro, a ver, hay mucha gente, porque es verdad que con el paso del tiempo, es cuando nosotros vemos si nuestra operativa sale rentable, no sale rentable, pero hay mucha gente que lo que empieza a preguntarse, que es algo totalmente lógico, es, bueno, vale, ¿cuántas operaciones tengo que haber hecho para considerar que mi estrategia es viable, que mi estrategia es rentable, que es algo cuando estamos empezando ya a trabajar con una estrategia más fija, nos morimos por saber? Yo sé que al final uno de los grandes éxitos en esto del trading es tener una estrategia de la que sentirnos seguros y saber que, bueno, pues que estamos tranquilos, que nos da buenos resultados. Entonces, a partir de sé que suena mucho, no os preocupéis, ¿vale? Antes podéis ir evaluando, pero podéis tener ya una cierta seguridad en el momento en el que hayáis realizado más de 100 operaciones. Vale, en ese caso consideramos que la cuenta está lo suficientemente consolidada y nuestra operativa también como para poder comprobar si tenemos una estrategia rentable. Ya os digo, a ver, esto no es fijo, me refiero, si lleváis 20, 30, 40, 50 operaciones, podéis ir echándole un vistazo a ver cómo la evolución perfectamente, pero que sepáis que cuando consideramos que nuestra estrategia está lo suficientemente consolidada y que podemos trabajar con la máxima importantes, que ya os digo que os aconsejo que los hagáis así, que por cierto en el material que os mande práctico, no lo he dicho, pero también vais a tener todas las transcripciones estas, ¿vale? Que no os volváis locos viendo, haciendo fotos, no os preocupéis, porque luego lo que yo os mande va a venir antes todo esto por escrito, para que lo tengáis y luego ya la parte práctica al final, ¿vale? Vais a tener todo. Que no lo había dicho antes, por si acaso, perdonad si hay alguien que está escribiendo, pero que no os preocupéis, ¿vale? Que lo vais a tener todo por escrito. Evaluación semanal, mensual. En este caso, a la hora de evaluar los resultados, si queréis hacerlo también de manera semanal, tenéis que tener en cuenta una serie de datos. El total de operaciones, ¿vale? Porque evidentemente al final, si queremos evaluar de manera semanal, que es muy poquito tiempo, ahí sí que tenemos que tener en cuenta cuántas operaciones he abierto. Hay semanas en las que tenemos muchas oportunidades de entrada, hay otras semanas que no tanto. ¿Vale? Esta semana, por ejemplo, estamos abriendo bastantes. Por ejemplo, yo en el canal de señales estoy abriendo bastantes. Y bueno, voy a poner ese ejemplo. Fijaros, el lunes abrimos dos, el martes abrimos dos, el miércoles ayer no pudimos abrir nada porque estuvo todo muy parado. Y el jueves hoy hemos abierto otras dos. ¿Vale? Esos son 6 operaciones de momento, queda mañana, ya veremos a ver mañana qué es lo que se puede hacer. Entonces yo, por ejemplo, si lo tengo en cuenta de manera semanal, mi número de operaciones de momento sería 6. El porcentaje de aciertos, estoy pendiente todavía de una, pero bueno, supongamos, ¿vale? Que da beneficio, es del 100%. Hoy, por ejemplo, esta semana no ha habido ningún nivel de stop loss. Ya os digo, además, de hecho, bueno, lo que va de mes, y yo estoy súper contenta este mes,
estamos a 22 y solamente 3 operaciones han tocado a nivel de stop loss. Entonces, ni siquiera realmente, pues al final hemos tenido ninguna pérdida. La rentabilidad neta, ¿vale? Por lo tanto, podéis sacar, claro, si he abierto tantas operaciones y he tenido este porcentaje de aciertos, podéis calcular la rentabilidad, ¿vale? Haciendo una división al final, es decir, bueno, pues estas operaciones y demás. Tenéis también operaciones según configuración o patrón, ¿vale? El tema de las operaciones según configuración, a ver, yo no lo utilizo, sé que puede sonar un poco a chino también, pero esto de según patrón es que está muy relacionado con la parte de los indicadores y los osciladores, ¿vale? A la hora de evaluar de manera semanal o mensual una estrategia, una operativa, es en el caso de que tengamos un determinado patrón de comportamiento, pues ahí ya os irá sonando lo que es la parte de indicador oscilador y querer calcularlo. Emociones o errores cometidos, esto no es algo numérico, es una parte más psicológica, ¿vale? Al final es una evaluación propia, de decir, vale, he operado por impulsividad, he cometido este error, he entrado antes de tiempo, no he gestionado bien el riesgo, es hacer un poco el repaso de manera más psicológica y emocional sobre nuestro comportamiento en trading. Es muy válido porque a lo mejor yo termino la semana, imaginaros, y decís, oye, pues mira, mi mayor error es que he trabajado de manera impulsiva, he sido muy impaciente, he entrado antes de tiempo, entonces es un poco hacernos una evaluación propia y gracias a esto pues poder indagar un poco más en aspectos a nivel psicológico que nosotros tenemos que trabajar, que siempre os he dicho que es importante tener una buena operativa, pero también la parte psicológica juega un papel imprescindible y por supuesto pues también tenemos que tener en cuenta la parte emocional. El diario de trading a mí me gusta mucho, siempre menciono un diario de trading, yo por supuesto tengo uno, lo podéis tener en ordenador, en papel, yo para eso soy muy clásica, me gusta tener mi papel, mi agenda, donde voy apuntándome cosas, pero bueno, eso al final es muy personal, ya depende un poco de cada uno de vosotros. El motivo de entrada y salida, ¿vale? Pues mirad, hoy he operado el eurodólar, que es la que os he puesto en el canal, que he recogido beneficio antes de empezar la sesión. ¿Qué es lo que me ha llevado a entrar? ¿Qué es lo que me ha llevado a salir? Por ejemplo, entrar, pues la confirmación tal. Yo, por ejemplo, en este caso salir, pues oye, ya se acerca el cierre semana, perdón, el cierre europeo, pues acaso el gráfico se gira por la caída de liquidez, todo eso lo podemos poner. Puedes hacer una captura de pantalla, yo obviamente no lo, no lo hago porque lo tengo por escrito, pero si queréis más detalles, pues siempre os podéis hacer una captura de pantalla para tenerlo más en mente, para poder memorizarlo mejor. Emoción sentida, habéis cerrado por miedo, habéis cerrado de manera impulsiva, habéis cerrado con un razonamiento lógico, claro, por el cierre europeo. También esto os va a ayudar, porque si habéis tenido un cierre impulsivo, un cierre por emociones, malo. Si decís, oye, no, mira, yo es que he cerrado porque se está acercando el cierre europeo, soy consciente de que la liquidez cae, de que hay riesgo que el gráfico se me pueda girar, se pueda quedar parado, perfecto, ¿vale? Es un motivo bastante bueno al final porque sabemos que siempre el cierre europeo puede generar cambios en la tendencia importantes. Entonces, la emoción sentida también viene bien, sobre todo pues, poder conocernos mejor nosotros mismos y luego el ir a la parte anterior de las emociones y errores que se han cometido. El resultado obtenido también está muy bien. Oye, pues al final has tenido beneficio, has tenido pérdida, evidentemente lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pues de todo esto, ¿cuál ha sido el resultado? Y si seguiste el plan de trading, que para mí es importante. Vale, todo esto te ha llevado a que sigues cumpliendo de manera estricta todos los pasos de tu estrategia de trading. Si lo sigues, perfecto, no tienes de qué preocuparte. Si no lo has seguido, hay que hacer un análisis también ahí y evidentemente pues es un punto también a mejorar y que tenemos que evitar en todo momento. Siempre seguir nuestra estrategia de trading tiene que ser uno de los puntos más importantes también en nuestra operativa. Siempre, ¿vale? Por favor, ya sabéis que eso es importantísimo. Vale, el backtesting y forward testing. Vale, me está diciendo Humberto, en el diario es importante registrar el número de pips ganados o perdidos. Yo no le doy importancia, os lo digo por qué, porque es que no siempre es la misma ganancia. ¿Vale? Al final depende el valor del PIB. El valor del PIB no es igual en todas las operaciones. Depende de donde yo coloque el stop loss, donde yo coloque el take profit. Le estoy, bueno, sobre todo de donde coloque el stop loss, le estoy dando mayor o menor ganancia, mayor o menor valor, mejor dicho, al PIB. Entonces, yo, el número de pips creo que no tiene demasiada relevancia al final porque también nosotros a cambio podemos utilizar el ratio de riesgo-beneficio, que es mucho más válido, el ratio de riesgo-beneficio y luego, bueno, pues el porcentaje de aciertos y demás. ¿Vale? Si lo combináis de esa manera, muchísimo mejor. Pero, como digo, pips ganados o perdidos no tiene ningún tipo de sentido porque al final el valor que le damos no es el mismo a los pips. Backtest.
Vale, fijaros, prueba tu estrategia con datos históricos. El backtesting lo estuvimos viendo en la primera sesión. La semana que viene tenemos otras dos sesiones, recordarlo. Vale, tenemos el martes y el jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde hora de España, 10 de la mañana hora de Colombia. Y ahí también lo vamos a estar viendo. Pero el backtest lo que haces es probar la estrategia con datos históricos, tal, de datos que han tenido lugar antes, nos viene muy bien al final, porque es la mejor manera de poder conocer nuestra trayectoria, ¿no? De poder comprobar qué es lo que hemos estado trabajando semanas atrás, meses atrás, nuestra evolución en el tiempo, si hemos ido mejorando o no. Y yo creo que el backtest, lógicamente, es imprescindible. ¿Vale? Entonces, forward test, yo no soy partidaria porque al final es hacer un test de lo que puede ocurrir en el futuro. Nadie sabe lo que puede ocurrir en el futuro, ¿vale? Entonces dice que se aplica en demo o en real con bajo riesgo. Es mucho más arriesgada por eso, ¿vale? Dices, oye, si la quieres aplicar, que sea con dinero que no es real para evaluar esa estrategia, o si es real, es decir, si quieres utilizar dinero de verdad, que el riesgo sea muy bajito porque el riesgo es demasiado alto. Entonces, si tenéis que hacer una prueba de vuestra estrategia, si queréis comprobar, oye, si esta estrategia sale rentable, sale viable, si me va bien, siempre lo mejor es el backtest. Es decir, yo me quedo con lo que ha pasado en semanas, meses atrás, evalúo eso y luego ya es cuando lo aplico al futuro, porque si veo que en los últimos meses, en los últimos años me ha ido bien, pues aparentemente no debería, si yo gestiono bien el riesgo, no debería haber ningún motivo de cara a próximos meses cuando yo esté trabajando. ¿Vale? Entonces, la combinación de estas dos partes es lo que más nos tiene que importar de cara a poder aplicar una estrategia y poder comprobar su viabilidad. Entonces, por eso os digo que yo realmente lo que es el forward test no lo aconsejo. Creo que el riesgo es muchísimo más grande. ¿Vale? Entonces tenemos que tener también cuidado. Vale, chicos, ¿qué debo buscar en una buena estrategia? Esto grabároslo, me interesa muchísimo que lo veáis. Obviamente que la expectativa sea positiva, ¿vale? Que mis expectativas al final sean buenas. Todo esto es aplicado en las cifras de atrás, ¿vale? No penséis, oye, ¿dónde viene todo esto ahora? Haciendo un análisis general de los ratios, de cálculos, de cifras que nosotros hemos estado viendo, es la parte de expectativa, que me salga positivo, que sea una expectativa positiva. El profit factor, en torno a 1,5, está muy bien, ¿vale? Hemos dicho que tiene que ser, para que sea una estrategia rentable, mayor al 1, ya excelente si es más del 2, pero bueno, si empezamos con 1,5, si sale un 1,5, perfecto. ¿Vale? El drawdown, controlado en todo momento, que ya lo hemos visto. Fijaros, lo mejor es que sea menos del 20%, apuntaros eso también, ¿vale? Menos del 20% el drawdown. Si es superior, tratar de aunar esfuerzos para hacer que sea más bajito. Curva de capital estable, el capital que vaya aumentando de manera progresiva, poco a poco, pero que sea estable, ya os digo. El mínimo 100 trades en backtest, podéis empezar antes, ¿vale? Ya os lo he dicho, evidentemente, pues es normal que si estáis empezando a hacer trading poco a poco queréis evaluar vuestra estrategia, pero que sepáis que vais a alcanzar una mayor consolidación si son 100 trades al menos, y dice ajuste entre frecuencia y calidad de operaciones. No abrir muchas operaciones en un día significa que vayamos a ganar más. Tiene que ser como digamos, un equilibrio entre una cantidad razonable de operaciones que nos den un buen capital de beneficio, ¿vale? Entonces, por eso lo de frecuencia y calidad de operaciones. Necesitamos unas operaciones que nos den buenos resultados. De ahí el ratio de frecuencia-calidad, ¿vale? Muchas y mal, no. Prefiero pocas y bien. Entonces es un equilibrio. No es operar poco, no es operar mucho, sino operar cuando el mercado lo permite y cuando nosotros lo vemos que sea lo suficientemente seguro. Eso es lo que nos va a ayudar a poder alcanzar ese equilibrio del que yo os estoy hablando y a poder sacar al menos la máxima rentabilidad posible, ¿vale? Esto es importante y al final, ya os digo, pues es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta igualmente. Vale, chicos, tenéis ahí las redes sociales de TICMIL, ¿vale? Por si queréis seguir, TICMIL de Facebook, de Instagram, de YouTube. Y os voy a pasar, ahora ya cuando termine la sesión, recordad, voy a escribirlo, recordad bueno, tenéis ese margen, ¿vale? Os lo voy a escribir, tenéis el margen que os he dicho de 1 hora para poder solicitar el material. Se os mandará entre hoy y mañana, no os preocupéis si hoy por lo que sea nos llega, yo intentaré mandarlo ya todo hoy, pero si hoy nos llega no os preocupéis, ¿vale? No significa que no se os vaya a mandar. Si lo habéis mandado a tiempo, dentro de esa hora, no tenéis nada que preocuparos. Si lo mandáis más tarde, no se manda ya, ¿vale? Entonces por eso es importante. Pero vamos, que si lo mandáis dentro de la horita esa de margen, os va a llegar, ¿vale? Sea un poquito más tarde, sea un poquito más pronto. Vale, a ver, estaba comprobando que lo tenga todo bien escrito.
Aquí lo tenéis, ¿vale? Ese backtesting con el hashtag delante es el código que vosotros tenéis que mandar al correo electrónico que imagino que ya muchos conoceréis de justfortradefx@outlook.com. ¿Vale? Entonces lo tenéis ahí y recordaros, ya sabéis, la próxima sesión, espero que os haya gustado esta sesión, por supuesto que sí, que os haya servido de utilidad, yo creo que es súper práctica y os va a ayudar mucho a la hora de poder evaluar vuestras estrategias. Y ya sabéis que el martes tenemos la próxima sesión, ¿vale? El martes igual, 5 de la tarde, hora de España, 10 de la mañana, hora de Colombia. Vamos a seguir trabajando muchas más cosas de esto de gestión que me interesa mucho y que, ya os digo, son imprescindibles estas cosas que al final son básicas y tenéis que tener en cuenta para poder operarlas. Así que chicos, no me entretengo más, ya sabéis, tenéis hasta -20, de -20 a -20 para poder mandar todo esto y os voy pasando, ¿vale? El material para que también lo tengáis. Así que os mando un abrazo, gracias Vladimir por el feedback de buena sesión, muchas gracias. Y nada, bueno, pues un placer, estamos en contacto, ¿vale chicos? Está viendo varios mensajes que me estáis dando las gracias y nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? El martes seguimos con más, ya sabéis que mañana también estoy en directo con vosotros con una sesión que tenemos gratuita y nada, pero bueno, lo que es parte de aprendizaje como tal, el martes estoy de vuelta con vosotros. Un saludo chicos, un placer, que tengáis un buen día y nos vemos en breve.